¿Por qué? Bienvenidos, estimados estudiantes, a la segunda sesión de la asignatura de redacción de informes técnicos en español de redacción. El día de hoy vamos a abordar lo que es la segunda sesión de clase. Eh, Hoy voy a hablarles un poquito sobre lo que es la importancia de la investigación. Realmente es la investigación. Voy a decirles que toda documento escrito que en determinado momento nosotros lo utilizamos o para dar a conocer sobre un incidente en nuestro trabajo, pues nos compete trabajar un informe. Pero realmente el informe tiene una propia estructura. Hay diferentes tipos de informes. O sea, lo que se pretende precisamente en esta sesión es determinar lo que es el concepto, la tipología y la estructura que tiene un informe. Pero para ello tenemos que aplicar, ¿verdad?, las habilidades básicas del español, como es la lectoescritura. Se pretende también que se trabaje o se redacten diversos tipos de informes, retomando lo que es la estructura y también lo que son las cualidades de la redacción moderna. Eh, para profundizar, quiero decirles que un informe prácticamente es un documento que va a transmitir información sobre un tema específico. También nos va a servir como una herramienta de análisis que nos va a ayudar o nos ayuda a tomar algunas decisiones. Pero ¿por qué realmente son importantes los informes? Los informes son porque ellos nos van a permitir promocionar información que permite tomar decisiones, como se lo había mencionado, nos permite, o también nos son una fuente de aprendizaje y nos van a permitir mejorar de forma continua, nos ayudan a identificar algunas oportunidades y fallos, establecer metas o definir objetivos, algunas estrategias a seguir, y son una herramienta para llevar un control. También abordando lo que es puedo decirles que en líneas generales es un texto sobre una situación o un hecho en el que se describen características específicas sobre el desarrollo. Se sustenta en qué? En la observación y es ideal para presentar al lector todo lo que necesita saber sobre lo sucedido. Si a ustedes en determinado momento los envían a participar en un evento y pues realizan, que pidan, hagan un informe, pues hay diferentes tipos de informes. Y dentro de los tipos de informes, puedo mencionarles que existen eh, el informe expositivo, el informe interpretativo, el informe demostrativo. Esto es parte de ir conociendo específicamente la tipología que ellos tienen. Y en cuanto a la estructura, puedo decirles también que hay diversas estructuras, tipos de informes cortos y informes extensos. Dentro de lo que son los informes cortos, está los informes expositivos, los demostrativos, los interpretativos, hay otra también tipología. Y dentro del informe extenso vamos a presentar un estudio profundo sobre un tema. Este estudio profundo puede ser identificado por lo que es la estructura y se lo voy a presentar. Va a llevar, dice, portada, va a llevar un índice, va a llevar un cuerpo, va a presentar conclusiones, bibliografías y anexos, valorando, ¿verdad?, lo que es la tipología, e incluso en cualquier tipo de informe podemos determinar que va a poseer específicamente tres partes: introducción, desarrollo cuerpo, conclusiones. Pero para nosotros en determinado momento tenemos que buscar alguna información y esta información nos va a permitir presentar la bibliografía que hemos
utilizado como una fuente de información. ¿Qué importancia tiene un informe? Dice que en un informe, puedo decirles, nosotros vamos a reportar específicamente toda aquella información recopilada sobre un tema y se van a presentar o ustedes van a presentar conclusiones al respecto. ¿Y cómo lo debemos describir? Y en investigación podemos decir que tiene importancia, sí, porque lo que busca específicamente un informe, ya hablándoles de la materia, es busca comunicar de manera clara y objetiva cuáles son los objetivos que se persiguen en el estudio y profundizar sobre ellos. ¿De qué manera se va a llevar a cabo? Estos son los métodos o procedimientos. ¿Cuáles son los principales resultados obtenidos? Esto es cuando se aplican instrumentos. ¿Y cuáles son las principales conclusiones o recomendaciones a las que se llegó una vez cuando se haya finalizado la investigación? Entonces, en determinado momento nos podemos dar cuenta que es importante un informe. ¿Y cuál es el objetivo que puede tener un informe? El informe, lo que es el informe positivo, tiene como propósito transmitir una información precisa respecto a un punto específico y va a responder a varias preguntas. ¿Al qué, al quién, al dónde y al cuándo? ¿Y qué es lo principal que debe de tener un informe? Presentar los resultados del proyecto, ya sea un proyecto, ya sea a un análisis o un tema en conjunto de datos en forma particular. ¿Qué características tiene nuestro señor informe? A grandes rasgos les puedo decir que posee al menos dos características esenciales. Uno, que nosotros cuando vayamos a redactar tomemos en cuenta el propósito comunicativo que tiene el informe. Quiere decir que debemos de tomar en cuenta la persona que va dirigida, que la persona que lo lea lo entienda, lo interprete. También tiene como fin que otras personas que no necesariamente sean especializadas lo puedan comprender sin dificultad. Entonces, de aquí, de alguna manera, se van cumpliendo lo que son las cualidades de la redacción, que lo miramos anterior. Entonces, ¿y qué es lo que contiene el cuerpo de un informe? Es una explicación. En ella lo que hacemos nosotros es tomar una decisión, ampliamos información detallada del trabajo, lo hacemos con profundidad, somos exhaustivos cuando lo hacemos. El cuerpo del informe va a mostrar lo que se hizo, ese es el desarrollo, esa es la parte sustancial del texto. Cómo se hizo, cuáles fueron los resultados y qué conclusiones o recomendaciones se pueden extraer. Para profundizar, puedo decirles también de que un informe es una declaración escrita u oral que describe las cualidades, las características y el contexto de algún hecho. Dentro de la tarea que ustedes van a realizar en esta sesión, ustedes ya tienen orientadas dos tareas que posteriormente las pueden visualizar. Se trata de explicarles que redacten un informe. Yo les doy el tema y ustedes van a retomar todos lo que son los documentos complementarios para poder auxiliarse y redactar. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta, las características y el contexto del hecho. Se trata específicamente cuando nosotros lo vamos a elaborar, que lo tenemos que hacer de forma ordenada, está basada en la observación y el análisis y pretende comunicar algo sucedido. Es cuando damos a conocer los resultados de una investigación. En el informe escrito, a determinar ese informe es el lenguaje formal que hemos utilizado. Lo que pretendemos hacer, informativo, que dice que debe de ser objetivo. ¿Qué es eso objetivo? La objetividad tiene que ver con la veracidad y se utiliza para conocer hechos que han acontecido, los que aún no ha ocurrido. Se utilizan en el también, podemos decir que tienen carácter científico, pueden ser comerciales, contables, en el campo de la psicología, depende, ¿verdad? No es nuestro enfoque de la carrera. ¿Y qué características tiene un informe? Dice que lo primero es que un informe tiene que ser claro, debe de ser objetivo, debe de estar estructurado,
debe de ser específico. Cuando digo que debe de ser claro, es que vamos a utilizar un lenguaje simple, directo, sin mucha redundancia, para que se pueda comprender a la persona a quien va dirigido o a una audiencia. El objetivo, otra característica, es que un informe se basa en hechos e información y no incluye opiniones, no. Existen informes argumentativos, ahí es donde nosotros damos a conocer nuestro propio punto de vista, pero hay otro tipo de informes que nosotros no podemos, ¿verdad? Presentar nuestro, nuestra forma de pensar. Entonces dice que no incluye las opiniones o puntos de vista del que lo redacta, de forma impersonal también. Y dentro de lo que es de estructurado, presenta algunos criterios y sigue una estructura narrativa. ¿Y cuál es esa narrativa secuencial que tiene? La introducción, el desarrollo y la conclusión. Ya sabemos, ¿verdad?, que en lo que es cuando nosotros hacemos la presentación general de un tema, en el desarrollo es cuando ya comenzamos a profundizar de ya previamente elaborado un esquema gráfico de cada una de las ideas que posteriormente las vamos a desarrollar. Y por último, pues hacemos una conclusión donde nosotros remarcamos lo que hemos dicho en la introducción. Entonces, esa es la estructura de todo informe. Tiene un objetivo determinado y presenta un tema con el fin, dice, de resolver o analizar dentro de un campo de estudio. ¿Qué tipos de informe existen? Y era lo que les decía. Existe el informe técnico y este se refiere a algunas investigaciones sobre algunos fenómenos sociales, psicológicos, económicos, de acuerdo a la temática, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo que es el censo, que se realiza casa por casa de forma periódica en todos los países y luego se hace una recopilación de todo lo que se obtuvo como una fuente de información y produce un dato. Cuando ya vamos a prácticamente a tabular la información obtenida, vamos a redactar un informe con los datos. Informe científico. ¿Y estos informes científicos de qué tratan? Estos científicos, lógicamente, van a surgir dentro de las ciencias formales, permiten analizar resultados y se desenvuelve en el que se va a desenvolver parte del método científico. Existe otro tipo de informes, informes de divulgación. Adaptan estos señores informes, adaptan los resultados de investigaciones que ya previamente han sido realizadas con procesos técnicos a las competencias que posee cada ciudadano, de modo que ellos puedan acceder. ¿Por qué divulgación? Pues porque son masivos. Está dirigido no a una persona, sino a una gran cantidad de personas. Pero para esto, tener contacto ellos con estos informes de divulgación, tienen que tener algunos conocimientos técnicos. ¿Y cómo se hace un informe? Ok. Dice que nosotros lo primero que tenemos que definir es el tema. Luego, cuando hablamos de definir el tema, tenemos que hablar del objetivo que pretendemos con la redacción de ese informe. Y luego presentamos o justificamos el por qué estamos redactando. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta es definir la audiencia. ¿Qué quiere decir eso de audiencia? Es importante conocer a quiénes van a ser los lectores eh, del informe para luego definir lo que es el tono y el lenguaje a utilizar. Recuerden que cuando nosotros vamos a redactar, utilizar un lenguaje técnico, pero ese lenguaje técnico tiene que ver con al público a quien va dirigido. Tenemos que recolectar información. Se debe buscar la información disponible sobre el tema a tratar. Yo no voy a redactar un informe sin tener un conocimiento del tema. Yo tengo que ir a indagar, ¿verdad?, sobre ello. Hay que consultar fuentes calificadas. Recuerden que también, muchachos, cuando nosotros vamos a redactar, no vamos a ir a buscar cualquier página. Tenemos que buscar una página que tenga soporte científico, que es la cientificidad. ¿Por qué? Porque probablemente nosotros podemos encontrar en las páginas web diversas informaciones que a lo mejor tampoco tienen que ver con lo que buscamos. Y es ahí donde presentamos grandes errores en la redacción y no tiene coherencia de lo que estamos diciendo con lo que pretendemos dar a conocer.
Entonces hay que ser cuidadoso en ese aspecto, ¿verdad? Hay que definir, dice también, eh, puede recurrirse también a, cuando hablamos de fuentes calificadas, usted puede buscar un especialista en el tema que va a hablar para que avale los argumentos que probablemente usted quiere exponer o lo cita, ¿verdad? Él puede citarlo perfectamente. Define una estructura. La información debe incluir a cómo debe ser todo el texto que voy a redactar. Se debe de utilizar referencia bibliográfica. O sea, tengo que hacer referencia al material que fue consultado. Y por último, pues voy a redactar el escrito. Ya cuando una vez he hecho todo el proceso, tengo, ¿verdad?, que recopilar toda la información y ya, por último, redacto el informe. Dice también que es recomendable realizar primero el informe escrito. Y si esto lo tengo que presentar ante un público, luego debo de presentarlo de forma oral. Para ello, el que va a exponer debe de conocer muy bien el contenido del informe en el momento de exponer para que no haya algún término que si la audiencia consulta de qué trata, no lo vaya, no, el que el expositor lo domine y pueda explicar cómo fue desarrollada la investigación. También debemos de tomar en cuenta que usted debe de ser claro y breve cuando esté exponiéndolo o presentando su informe. No puede excederse ni tampoco puede omitir partes importantes. Y acá se pone en manifiesto lo que es la oratoria. ¿Okay? Con esto voy a concluir con lo que es la presentación de esta segunda sesión. Ustedes pueden también los documentos, hay otros documentos complementarios, hay algunos videos que les van a servir de base a ustedes para sustentar todo lo que es la investigación. Es importante destacar, muchachos, que cuando nosotros vayamos a redactar, debemos de tomar en consideración el tipo de lenguaje adecuado para presentar nuestro escrito. Y aquí se cumple lo que es la sencillez, la concreción, eh, que forman parte de lo que son las cualidades de la redacción, que debemos de tomarlas en cuenta para tener un texto coherente, sencillo, entendible. ¿Verdad? Mucho gusto haber compartido con ustedes esta información. Hasta pronto.